Buen día, bienvenidos a un encuentro nuevo con Radilla, un podcast semanal con temas acerca de la literatura en la educación. El día de hoy hablaremos de temas interesantes acerca de la literatura infantil y juvenil, y también la literatura en el ámbito intercultural. Nos acompaña el día de hoy mi compañero Juan Carlos, mi compañera Leslie Durán, Cristian Cobian, Priscila Silva, Alison Barrera y su servidor Carlos Kevin. Bienvenidos y acompáñenos esta media hora a llenarnos de cultura sobre la literatura. Las dejo con mi compañera Leslie, que nos va a hablar un tema muy interesante acerca de la literatura infantil y juvenil que existe hoy en día. Algo que quiero compartir es las funciones de la literatura infantil y juvenil. Se me hace muy interesante porque pues nos muestra la importancia de que es que los niños desde muy pequeños estén involucrados en leer libros o que les lean libros antes de que ellos puedan hacerlo. Una de las funciones es que la literatura infunde a los niños en el mundo imaginario colectivo. Las imágenes de los libros y todo eso permite que los niños puedan comenzar a analizarlas y a formar sueños, a desarrollar su imaginación. Y de esta forma van creando perspectivas sobre la realidad. También otra función es que el aprendizaje de los niños es por modelos narrativos y poéticos. Esto quiere decir que los niños, cuando les comienzan a leer desde muy pequeños, están inmersos en el mundo literal, o sea, se podría decir en el modelo de los tipos de texto. Entonces, cuando empiezan en su etapa de lectoescritura, progresan mucho más rápido y pues es posible su habilidad de leer y todo eso desde la edad muy temprana. Otra de la función es la socialización cultural. Esta quiere decir que cuando los niños comienzan a leer desde muy pequeños, amplían su diálogo, se les hace más fácil incluirse en el mundo, también no nada más sino en conversaciones con la sociedad, sino también con las imágenes que ven. Se relacionan con estas, entienden a veces las actuaciones de los personajes, empiezan a interpretar y pues se me hacen muy interesantes estas funciones, la verdad. Describen tal cual la importancia de la literatura desde la infancia. Estoy de acuerdo con lo que dices, ya que de hecho la autora María José Molina nos comenta que pues la literatura se debe de ver desde la perspectiva intercultural. Esto quiere decir que los niños aprendan de lo desconocido, y como ya nos comentabas que los niños desde muy pequeños pues son como curiosos, debemos de aprovechar esta curiosidad para inculcarles temas que pues para ellos posiblemente actualmente son desconocidos, pero que les puede servir para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que es importante que los niños tengan una variedad de lecturas para que la experiencia con la literatura sea variada. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan estructurar su narración y el ritmo de si ellos quisieran crear versos. Todo esto para que les sea más atractivo y puedan relacionarse mejor con la literatura. Además de que experimenten lo que nos acaba de decir Juan Carlos, deberían de experimentar la comprensión literaria, que es cuando un niño al comienzo se aprende todo tal cual. Pues mayormente se trabajan aspectos de la lectura como son memoria, atención y la comprensión lingüística. Y otra comprensión es la interpretativa, la cual supone atribuir significados al extraerlo del texto. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que extraer información del texto y los tienes que relacionar con tu vida diaria. Esto para formar un mejor aprendizaje significativo. Pues yo también concuerdo con ustedes que el niño o la niña que posee hábitos de lectura pues se enfrenta pues más fácilmente con los libros de estudio. Un niño pues que lee es un niño abierto al mundo que lo rodea, es decir que pues se comunica correctamente con todos para lograr el propio enriquecimiento personal.
ahorita que hablan de eso, también hay unos tipos de desenlace de los cuentos que hablan sobre, normalmente en las escuelas se les muestra a los niños cuentos en los que en el desarrollo muestran un conflicto y al final lo resuelven. Entonces es el típico felices todos para siempre, ¿no? Pero pues eso no muestra, no les deja mucho a los niños. Entonces también se propone que se les muestre cuentos que tengan finales abiertos o finales negativos, en donde el niño echa a volar su imaginación para ver qué sucede después de ese final. En el final que no explícitamente le dice qué pasó, sino que lo deja a la imaginación del niño. Es interesante, Leslie, esta última parte que comentas. De casualidad, ¿no tendrás algunos ejemplos de algunos libros en los cuales, pues para aquí, para el público, ¿no? Que nos desarrollen este tipo de temas, saber qué tipo de cuentos son con finales abiertos, cuáles son con positivos y este tipo? Sí, mira, el final positivo es el que les comentaba primero. Hay un cuento que se llama No, No y No, del autor César Fernández. Del final negativo, que es el que les digo que en ese no termina felices para siempre. Hay un título que se llama Ahora no, Fernando, de David Maket. Y está el final abierto, que es el final en el que el niño, pues, el final no narra los sucesos como tal, explícitamente, sino que deja la imaginación del niño. Hay un libro que se llama De vuelta a casa, del autor Oliver Jeffers. Son interesantes y la verdad estaría bien que tuviéramos una oportunidad de checarlos cada uno después. Oye, Leslie, ahorita que estabas comentando lo de final abierto, me recordó algo que dijo Bombini en 1997, ya que él afirma que el hecho de aprender a leer literatura nos ayuda a pensar en nuestro mundo de otras formas, lo que enlaza con un entendimiento de la interculturalidad. O sea que ahí desarrollas el pensamiento del niño y su creatividad, ¿verdad? Sí, o sea, eso es más que nada la finalidad de los cuentos que tienen un final abierto. Y pues también puede que los niños hagan conclusiones de ese final y se llega a diferentes conclusiones y así pues los niños dan su punto de vista, socializan, entre otras cosas. Es muy interesante lo que se está tomando a consideración actualmente ahorita con nuestra plática, pero, o sea, también hay como aspectos claves en los maestros que debemos de implementar o debemos tomar en cuenta porque pues para una buena literatura en el aula debemos de darle una enseñanza de calidad y pues esto influye desde el maestro en su formación, que tanto el maestro lee para poderle leer cuentos a sus alumnos y que les quede como un conocimiento de ello. Sí, también, o sea, desde el momento en el que les ofreces a los niños cuentos, pues un docente que no lee, que no sabe de cuentos, pues va a ofrecer cualquier típico cuento que se utiliza desde años atrás. Entonces, sin embargo, si estás informado y te das oportunidad de buscar cuentos que realmente les sirvan a los niños de algo, pues se les ofrece otro mundo a los niños, no lo de siempre, no lo tradicional. Sí, yo pienso que cuando no trabajamos la educación literaria, nos perdemos de las múltiples oportunidades que los textos literarios nos pueden ofrecer, que es como lo estaba mencionando Cobian. A mí de los cuentos de los que se mencionaron, de los tipos de desenlace, se me hizo más interesante pues a mí el abierto, debido a que pues deja como la expectativa del lector y entonces ya involucra más lo que es la creatividad para que el alumno se ponga a pensar qué es lo que realmente va a suceder en el final y que se dé una idea de con lo que le platican en todo el trayecto de la historia. Fue el que se me hizo más interesante. Bueno, así como dice Cobian, gracias al final abierto le damos la posibilidad a los niños de que sean críticos y desarrollen su pensamiento, así como ellos se enfrentarían a diferentes ideas y ponían a prueba su habilidad de crear. Este desenlace
nos ayuda también a los niños, pues les ayuda a desarrollar sus propias ideas y a desarrollar su pensamiento, que es muy importante en la formación de la personalidad de los niños. Completando lo que dijo Juan Carlos, es verdad, pues pasan por 3 fases de la lectura y todo esto es con el fin de estimular la capacidad asociativa y productiva del alumno, antes, durante y después. Exactamente, la literatura hace que los alumnos sean analíticos, críticos y reflexivos. Es muy interesante todo lo que dicen y de hecho me hace un poco de ruido ahorita que Juan Carlos mencionaba acerca de la literatura infantil. Yo trabajé este tema hace un tiempo donde la literatura infantil la veían como una minoría de la literatura. Por allá en un congreso en España, cuando los organizadores me propusieron este título, pues debo confesar que dudé mucho de que fue idóneo el hecho de que consideraran una minoría de la literatura infantil. En este entramado parecía realmente obligado a otorgar un espacio a la literatura infantil como literatura, darle un sentido a lo que realmente es la literatura infantil, de dónde surge. Se desarrollaron 8 puntos en este mismo congreso, en el cual se habla acerca de las posturas que se toman acerca de la literatura. El primer punto es con respecto a la literatura de la tradición oral. Algo que me hace mucho sentido es el hecho de dónde aplicar la literatura. ¿En qué momento cambiamos? Que fue por ahí en el tiempo de los 70, 60, que fue cuando se empezó a implementar lo que fue la literatura infantil en las escuelas. ¿En qué momento sacar los personajes agresivos? ¿Cómo se adecuó todo este proceso, ¿no? Por medio de la literatura de tradición oral. Sin embargo, pues de estas mismas surgen varias preguntas, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿qué grado de violencia y crueldad puede aceptarse en los cuentos infantiles? ¿Qué estereotipos culturales deberían evitarse o ser renovados? ¿Es posible o conveniente traicionar la confianza del lector en el triunfo del héroe? ¿No preservar la esperanza del desenlace en las historias? Pues todas estas son interrogantes que explotan pertinentemente las fronteras del discurso social dirigido hacia la infancia, pero pues a veces también obedecen a la perplejidad de quien se acerca por primera vez a este cuerpo desde la mirada adulta, que no nos damos cuenta como personas adultas en qué momento cambia todo esto, ¿no? Referente a eso que estás comentando, Kevin, uno de los el final negativo, decía pues que rompe estereotipos explícitamente, da desenlaces en los cuentos que a veces las personas creen que no son adecuados para los niños, pero de hecho el final negativo, o sea, se sitúa en cierta edad, tampoco se les presenta a niños de preescolar, porque pues hay de primeros lectores a lectores más avanzados y pues estos ya serían los adolescentes, en los que a ellos sí se les presenta un final negativo, en los que les presentan conflictos en el desenlace y se acercan a sucesos de la vida real y no a fantasías. Obviamente hay de muchos tipos de literatura, hay literatura que sí es pura fantasía, pero también hay literatura que no. Entonces, pues sí están las interrogantes de en qué momento ha cambiado la literatura y se les presenta este tipo de cuentos a los niños, pero también hay edades. Yo opino que no, solo por el simple hecho de decir que son negativos, finales negativos, ya tenemos miedo de presentárselo a los niños por lo que siempre se ha estado viviendo en la sociedad. Pero yo estoy de acuerdo en que haya ese tipo de libros, obvio, como dijo Leslie, cada uno a su tiempo o va aumentando, pero creo que está bien porque los va acercando a la realidad, o sea, la vida diaria. Sí, o sea, la finalidad de los mensajes de estos cuentos es que tomen conciencia de tal cosa, la mayoría de las veces. Sí, de hecho yo estoy de acuerdo con ustedes porque pues se debe de confrontar a los alumnos a textos diversos, ya que pues esto les posibilita la diversidad social, pues que se relacionen con textos que pueden ser para diferentes edades, como comúnmente se puede decir, y los acercamos a lo que es la cultura literaria.
Y pues se me hace muy bien eso. Así es, y de hecho, fíjate, le hablaba de 8 posturas que pues trabajamos ahí en el Congreso, ¿no? La segunda tiene mucho que ver con relación a lo que mencionabas, Leslie, el principio de la pedagogía, ahora sí que de la literatura, ¿no? Donde, pues básicamente la literatura infantil nace enfrentando todos esos libros que tienen características pues de una escuela tradicional, ¿no? O dominical, como se le puede decir. Sí, te mencionaba este punto que señala la fuerza de la independencia literaria entendida de la atención a la mirada del lector y la dignidad de los libros, de estos libros que pues, mencionabas con sus distintos tipos de finales. Les comentaba acerca de los puntos de los que trabajamos en este congreso, ¿no? Uno de ellos muy interesante son las formas del ocio, donde se observaba el fracaso que se vivía en la zona escolar con el objetivo de formar lectores estables. Se pudo divulgar ideas que obligan a los niños lectores a provocar la pérdida de interés por la lectura debido a este tipo de cuestiones que mencionaba Leslie, ¿no? Que a veces tenemos lecturas con finales abiertos que se vuelven tradicionalistas y a los niños simplemente ya no les parece interesante. De hecho, pues poco a poco se va perdiendo el interés hacia la lectura y pues sería importante que en las escuelas se pongan propósitos de implementarla más, o sea, implementar más la lectura y pues animar a los niños a que lean en sus tiempos en los que los niños están muy cerca de la tecnología, entonces esto los distrae. Sería bueno pues animarlos a leer y que ahí pasen sus tiempos de ocio, como lo habías comentado, Kevin. Sí, directamente animar, ese es el objetivo directamente de este punto, animar a leer a nuestros alumnos. La conclusión en este campo pues es prácticamente apoyarse de la fuerza de la buena lectura en la que existe el conocimiento ya acumulado, tanto para poder repartir y formar buenos lectores, ¿no? Exactamente, y una de las maneras en la que podríamos involucrar a los alumnos a la lectura, pues sería que ellos empiecen por leer textos que se sientan involucrados, ya sean cuentos que se relacionen a algún tema que a ellos les interese y no un tema que esté pues muy complicado para que empiecen a leer, que sea como un hábito. También pueden leer, por decir, en su lugar preferido, que se les haga como a gusto y puedan leer en ese espacio. Pues de hecho hubo una propuesta que en las escuelas, no sé si recuerdan, que íbamos a practicar y había bibliotecas dentro del salón. Esto era con la finalidad de que los niños pudieran tener contacto con los libros y leerlos de su agrado. Desgraciadamente pues ahorita están en línea y muchas veces las familias no tienen ese acercamiento con los libros y no se lo inculcan a los hijos. Pero sí es cierto lo que dice Leslie. Ahorita los niños tienen el alcance de las tecnologías y pueden aprovecharlo. Pues ya sería de formar estrategias, ¿no? Para animar a los niños a leer. Y no solamente eso, Leslie, fíjate, otro punto también de los que se trataban son las leyes del mercado, en donde también tiene mucho que ver el hecho de que los editoriales pues también manejan una buena producción y lecturas de calidad o literaturas infantiles, de donde se benefician ellos y también pues los alumnos, ¿no? De modo de que, sí, pues prácticamente de modo que sean interesantes pues para cada uno de nuestros alumnos. Más bien hay que dedicarse a ejercer pues una responsabilidad de una nueva crítica que permita distinguir el grado de la más bien lo mejor de estos. También otro punto importante es la imagen. Las ilustraciones de la literatura infantil. Yo les comento que en los últimos años se ha incrementado la publicación de libros pues profundamente ilustrados, llenos de imágenes, en los cuales pues el texto y la imagen se complementan entre sí. Para formar un todo y facilitarle al niño la mejor comprensión de la lectura, puesto también que la ilustración, además de estimular la fantasía del niño, es un recurso también indispensable
para el goce estético de la literatura infantil. Pues también de ahí que mientras el adulto o la mamá o la papá le lee un cuento en voz alta al niño, pues el niño se deleita mirando también las ilustraciones, echa a correr su imaginación. Lo que hace suponer que para el niño, así como es importante el contenido del cuento, es también igual importante la ilustración que acompaña el texto. Pues también las imágenes, al igual que los textos, transmiten muchos conocimientos. A darle pues a un niño un libro pues ilustrado lleno de imágenes, el niño tendrá su primer encuentro con una fantasía pues estructurada, pues reflejada en su propia imaginación y también animada por sus propios sentimientos. Es ahí donde, a través de la mediación de un lector, de un adulto, en este caso de su mamá o papá o cualquier otro familiar, también descubrirá la relación entre el lenguaje visual y el lenguaje verbal. Otro punto también que es muy importante son las leyes de ficción, que esta pues está interesada por explorar el efecto de la asociación y de la ambigüedad, que de los elementos narrativos en la percepción de la realidad. Pues esta adopta nuevas formas derivadas de las nuevas tecnologías entre la imagen, la palabra oral y escrita, al igual que también la digitalización. Bueno, como ya todos comentábamos, pues por medio de los cuentos podemos desarrollar pues las dimensiones en los niños. Primero, pues los cuentos hace que los niños pues estimulen más que nada su imaginación y también la capacidad de desarrollar dimensiones tanto efectivas como cognitivas, comunicativas, corporal y éticas, ya que pues estas son de vital importancia para su crecimiento. Además, también si inculcamos la literatura infantil en la edad temprana del niño, pues principalmente le va a generar placer y pues le va a ayudar a su autoconocimiento, también a la interpretación del mundo que va a rodear al niño. Si esta función pues se cumple, es más probable que ese niño desarrolle de forma más natural su gusto por las obras literarias conforme pues vaya creciendo. Y bueno, pues como prácticamente se nos acabó el tiempo, agradecerles el tiempo y el espacio pues para escuchar directamente lo que es este podcast acerca sobre la literatura infantil. Nos vemos en el próximo capítulo, estén pendientes.